Bertie desayuno. Una mentita cuenta. Y sobre todo que se le quitaste su vuelo de seguro. Ya, lo que pasa es que, aunque no lo crean, las mentitas no cuentan. Ni las mentitas ni los caramelos, porque realmente no tienen tanta azúcar. Una vez escuché que eran como que alimentos sin aportes calóricos. Tienen edulcorantes. Tienen edulcorantes en lugar de azúcar. Sí, entonces son por edulcorantes, ¿no? Entonces sí, los caramelos como... Bien, entonces vamos a poner la glucosa. Lo que el cuerpo va a querer cada vez que ustedes se alimentan, primero es subsistir. ¿Sí? El primer instinto del cuerpo es obtener energía para subsistir. Entonces, ¿cómo es que mi cuerpo va a subsistir? Encontrando energía. Y la finalidad de la glucólisis es justamente obtener energía. Yo sé que la glucólisis, si muchos de ustedes recordarán de la glucólisis, solo fabrica 2 ATPs y 2 piruvatos y 2 NADHs, pero y que no es, o sea, si tú lo comparas contra un ciclo de Krebs, no es una cantidad real, no es una cantidad muy fuerte. Sin embargo, la cantidad de veces que se hace glucólisis puede ser mayor que la cantidad de veces que se hace ciclo de Krebs. Entonces, la glucólisis es mucho más fácil de sacar energía por ser un proceso corto. A partir de la glucólisis, entonces tenemos 2 NADHs y 2 piruvatos. ¿Sí? Esta es la glucólisis. De este piruvato podemos seguir 2 caminos. En presencia de oxígeno, podemos hacer la descarboxilación oxidativa y tener acetil-CoA, o podemos tener sin oxígeno y hacemos una fermentación láctica. Fermentación láctica. Entonces, tenemos glucosa, glucólisis, piruvato. Piruvato de presencia de oxígeno, descarboxilación oxidativa, acetil-CoA. Sin oxígeno, fermentación ácido láctico. El acetil-CoA, si es que lo desea, puede ir al ciclo de Krebs, y si va al ciclo de Krebs, podemos tener algunos intermediarios, como el NADH y el FADH2, que pueden ir a la cadena transportadora de electrones y generar ATPs. ¿Ok? Esto sería en el mejor de los casos. Entonces tú estás alimentando, tu cuerpo primero lo que va a buscar es la subsistencia, entonces va a obtener energía, esto lo va a obtener a través de la glucólisis. El producto de la glucólisis, que es el acetil-CoA, en presencia de oxígeno puede ir a ciclo de Krebs, en ausencia puede hacer fermentación, y del ciclo de Krebs voy a tener intermediarios que si el cuerpo lo necesita, hará ATP. Este es en el mejor de los casos. Ahora tú comienzas a comer exageradamente. ¿Ok? Comenzamos a comer exageradamente. ¿Qué sucede cuando comienzo a comer exageradamente? Comienzo a generar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa. Glucógeno. El proceso se llama glucogénesis, o también lo pueden llamar así, glucogenogénesis. ¿Ok? Cualquiera de los dos nombres está bien. A mí me gusta más el segundo porque te describe mejor el producto. Entonces es más fácil de recordar. Como lo que yo quiero es glucógeno, perfecto, entonces pongo glucógeno. Y como lo que yo quiero es generarlo, pongo génesis. Glucogenogénesis. Pero si te gusta glucogénesis, también lo puedes hacer. Bien, entonces ahora ya comiste, tu cuerpo está comenzando a almacenar la glucosa, la cantidad de azúcar que te has administrado es muy alta, entonces ya tu cuerpo comienza a almacenar. Recuerda que paralelo con que se está almacenando la glucosa, también está generando energía. O sea, este acetil-CoA también está aumentando. Y también está aumentando tu ciclo de Krebs. Cualquier cosa empuja. Cualquier ensayo se empuja.
De ahí les pasa algo. Listo. Entonces, se almacena la energía, se almacena como glucógeno. Pero paralelo a eso, ustedes están generando más acetil-CoA. Al generar más acetil-CoA, hay un momento en que también se comienza a acelerar el ciclo de Krebs, pero llega un momento en que tu cuerpo va a determinar si es que es necesario tanto ATP o no. ¿Qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Por ejemplo, tú has estado comiendo demasiado, has aumentado tu cantidad de glucosa, has aumentado tu cantidad de glucógeno. El glucógeno tiene dos lugares donde se almacena, que es el músculo y el hígado. Ya llegaron a su tope. Creo que en el músculo creo que es entre el 1 y el 2% de la masa, y en el hígado es el 10%. Llegaste ya a acumular lo máximo. Entonces, ¿ahora qué hace tu cuerpo? Comienza este acetil-CoA, lo comienza a transformar en ácidos grasos. ¿Ok? Comienza ahora a generar ácidos grasos. Comienzan los adipocitos a aumentar en tamaño. Recuerda que en este momento ellos están aumentando el tamaño por la edad de ustedes. ¿Sí? Más o menos hasta los 16, 17 años, ustedes todavía tienen la duplicación de los adipocitos, pero después de los 16, 17 años los adipocitos dejan de multiplicarse. Entonces la cantidad de adipocitos que ustedes tienen ya no se multiplica, sino solo crece en tamaño. Entonces, los adipocitos tienen el mismo tienes el mismo número, pero tienes diferente tamaño. Eso te explica por qué nuevamente la sociedad que la semana pasada habíamos hablado que te daba la bariátrica y te daba todos estos instrumentos, esta cirugía para poderte mantener bajo de peso, también te vende ahora lo que es la liposucción. ¿Cuál es la finalidad de la liposucción? Chupar grasa. Ok, es absorber la grasa, pero aparte de extraer la grasa, ellos extraen los adipocitos que se encuentran entre los dos tejidos. Entonces, ellos extraen la grasa que se encuentra dentro de los adipocitos, están extrayendo las células que ya no se multiplican. Por eso es que las personas se pueden hacer una liposucción y en teoría van a mantener el producto, van a mantener el resultado de la liposucción. ¿Por qué digo en teoría? Porque si la persona no corrige su alimentación, va a seguir generando ácidos grasos. Solo que los ácidos grasos, como ya no tienen adipocitos en la cintura, van a tener que ir a algún lado, o sea, no van a desaparecer. Porque ya no tenga adipocitos en la cintura, no quiere decir que ya no tenga adipocitos en el cuerpo. Tengo adipocitos, pero en otros lugares. Otras reservas de adipocitos son los muslos, las nalgas, tienes en los senos, tienes en las amígdalas, tienes en los brazos. Entonces la persona va a comenzar a crecer por todas partes, menos en la cintura. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué es un problema? No solo porque comienza a deformar el cuerpo, sino porque también tienes una grasa que es grasa visceral. Y la grasa visceral no te extrajeron la grasa visceral. Sí, la grasa visceral, según un asesinato, luego hacer una extracción de grasa visceral, pasa. Qué mal. Qué abuso, pobrecito. Entonces, la grasa visceral no fue extraída y la grasa visceral va a seguir creciendo. Y uno de los principales efectos de la grasa visceral puede ser justamente predisposición para los ACVs. ¿Sí? Todos saben lo que es la grasa visceral, la han visto, ¿verdad? Los muertos. Y si no la han visto, los muertos, cuando han abierto un pollo y han sacado el corazón, han visto que está rodeado de una grasa blanca. Ya, esa es la grasa visceral. Entonces, las personas que tienen liposucción no tienen más donde crecer en cintura, porque normalmente se hacen en la cintura, y algunas personas todavía hacen remodificación, se sacan la grasa de la cintura y se la ponen en las nalgas.
Sí, literalmente cuando tú vas a hacer una cirugía, te ofrecen. Te puedo sacar la grasa de acá y reimplantártela en las nalgas. Entonces, ¿Sabes que literalmente no se le da bien el trance de... ahora nadie más entra. Bien, entonces comienzas a aumentar también grasas. Todo esto es cuando hay exceso. Cuando hay glucosa. ¿Cuál sería el otro camino? Que no hay. Cuando no existe glucosa, entonces, ¿de dónde voy a sacar glucosa? Primero del almacén. El almacén es glucógeno, entonces el nombre va a ser glucógeno, y lo que yo voy a hacer es destrucción del glucógeno, entonces, lisis. Glucógeno, lisis. ¿Qué otra forma puedo fabricar glucosa? Voy a hacer entonces gluconeogénesis. Voy a fabricar glucosa a partir de biomoléculas que no son carbohidratos. Y siempre voy a partir del piruvato. Sí, casi siempre el piruvato, pero el acetato, vamos a ver por ahí. ¿Qué otra ruta puede tener? Me voy olvidando el color negro. Una ruta que no genera ATP. La ruta que no genera ATP se llama vía de las pentosas fosfato, o en inglés lo van a encontrar como PPP. Eso no lo vimos en ¿Okay? Ah, sí, eso es para evitar los ROX. Especies reactivas de oxígeno. Vía de las pentosas fosfato. ¿Cuál es la finalidad de la vía de pentosas fosfato? La vía de pentosas fosfato lo que van a generar son pentosas. ¿Alguien recuerda un carbohidrato que sea una pentosa? Una pentosa. ¿Qué? ¿Qué? Di. La manosa. Una que está en su ADN. La pentosa. La pentosa. La pentosa, sí, yo quiero saber cómo se llama la pentosa. Exactamente, ¿cómo se llama esa pentosa? ¿Desoxirribosa? Desoxirribosa y su versión con oxi, ¿cómo se llama? Ribosa. La ribosa. La ribosa y la desoxirribosa. ¿Ok? Esas son pentosas. Entonces, en la vía de las pentosas yo voy a generar pentosas, voy a generar tetrosas, triosas, hexosas, heptosas, acetosas. ¿Ok? Entonces, en la vía de las pentosas yo voy a generar varios azúcares aparte de la pentosa. ¿Qué más? En la vía de las pentosas también voy a generar unos intermediarios que van a ayudar a controlar los efectos redox, que también lo vamos a ver cuando hablamos de pentosas. ¿Qué está hablando? Cuéntame. Disculpe, pero principalmente ¿para qué sirve esa vía? Ya que, como dijo, no produce energía. Porque genera pentosas. Y las pentosas, como la ribosa, va a servir para fabricar ADN. Cada vez que tú quieres generar ADN, el ADN, o sea, tú tienes, necesitas estar renovando tu ADN. Y para renovar el ADN, para sintetizar ADN, para sintetizar ARN, tú necesitas justamente las pentosas. Más aún, pentosas, vamos a levantar un tema. Si yo te digo, si yo te pregunto, ¿qué significa ATP? ¿Qué significa ATP? Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. ¿A qué te suena adenosina? Adenosina. 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 ¿A qué te suena Adenosina. ¿Cómo se llama el del ADN? Adenosina. ¿Cuáles son los 4 nucleótidos que están en el ADN? Adenina. Adenina. Adenina, ¿cuál es? Timina. Adenosina. Timina.
entendido por El uracilo por ¿cómo está? iba a aparecer. En el ADN. Entonces, adenosina y adenina son nucleótidos. Si yo veo a la adenosina, al ATP, yo voy a ver que tiene una base nitrogenada, que es la adenosina, unida con una pentosa, que puede ser una ribosa o una desoxirribosa, y 3 grupos fosfatos. Entonces, cuando nosotros hablábamos de nucleótidos y nos referíamos solo al ADN y al ARN, estábamos sesgando lo que son los nucleótidos, ya que nucleótidos también son el ATP, el GTP, el UTP, el TTP, el GTP, el UTP, todos esos, ¿sí? Todos esos siempre fueron nucleótidos. Entonces, cuando tú hablas de adenina, cuando tú hablas de una adenosina trifosfato, estás hablando de un nucleótido. Cuando tú hablas de GTP, de CTP, UTP, todos estos son nucleótidos también, tanto como es en el ADN y en el ARN. ¿Ok? Por eso es adenosín, guanosín, resín, todos esos son nucleótidos. Bien, entonces vamos a ver al ciclo de Krebs, el más básico de todos. ¿Qué? ¿Ok? Eso Lo lo digo. peor es cuando comienzan a llorar con el básico. Ya, a ver. Entonces, el ciclo de Krebs está dividido en dos fases, en dos grandes porciones. Una fase de inversión y otra fase de ganancia de energía. ¿Ok? Una fase de inversión y otra fase de ganancia de energía. En la fase de inversión vamos a comenzar con la entrada de la glucosa dentro de la célula. Entonces, la glucosa va a entrar dentro de la célula y dentro de la célula la glucosa va a ser secuestrada por la célula. La célula va a querer asegurar la glucosa de entrada y va a evitar su retiro. ¿Cómo asegura la célula que la glucosa se quede dentro de ella? Adicionándole un grupo fosfato. El primer paso va a ser adicionarle un grupo fosfato. Entonces, el primer paso de la glucólisis va a ser el paso de glucosa para glucosa 6-fosfato. ¿Quién va a ser el encargado de hacer eso? Se llama la hexoquinasa. La hexoquinasa es la encargada de pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. Si no la conocen como hexoquinasa, también la pueden encontrar como glucoquinasa. ¿Sí? Es la que se va a encargar de pasar la glucosa a su forma fosforilada. ¿Okay? Ya lo tenemos entonces en glucosa 6-fosfato. Este va a ser la primera reacción. Y aquí también voy a gastar un ATP. Después ya tengo glucosa 6-fosfato. El siguiente paso es que esta glucosa 6-fosfato sufra una isomerización y lo va a hacer por una isomerasa. Esta isomerasa va a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La va a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. De glucosa a fructosa 6-fosfato. Listo. Esta es la segunda reacción. La tercera reacción también gasta ATP. Tercera reacción. Y es el paso de fructosa 6-fosfato para fructosa 1,6 difosfato. ¿Sí? En este caso, la enzima va a ser la fosfofructoquinasa. Percibe que esta se llama quinasa y esta también se llama quinasa. Va a ser importante. La reacción 1 y la reacción 3 son importantes. Si te das cuenta, mira la flecha, la 1 y la 3. ¿En qué se diferencia esa flecha del resto de la glucólisis? Es amarilla. Que no es irreversible. Es, exacto, es irreversible. Las otras son reversibles.
Y ahí son Las otras son reversibles y la 1 y la 3 son irreversibles. No hay vuelta para atrás. Lo hecho está. ¿Listo? Bien, entonces tengo la fructosa 1,6 bifosfato. Esta fructosa 1,6 bifosfato, por medio de una aldolasa, va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato y a dihidroxiacetona fosfato. ¿Okay? Esta fructosa 1,6 fosfato que tiene 6 carbonos me va a dar 2 carbohidratos de 3 carbonos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Entre estas dos moléculas son isómeros. Entonces, un gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en una dihidroxiacetona fosfato por medio de una isomerasa. La isomerasa me va a cambiar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y viceversa. La que va a continuar con todo este ciclo, ya comenzando con la fase de generación, es el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en el 1,3 bifosfoglicerato y va a liberar a una molécula de NADH. Este 1,3 bifosfoglicerato por una quinasa se va a convertir en 3-fosfoglicerato, por una mutasa se va a convertir en 2-fosfoglicerato, por una enolasa se va a convertir en fosfoenol piruvato, y aquí voy a tener a la reacción 10, que también se llama quinasa, pues se apellida quinasa y se llama la piruvato quinasa. Producto de la piruvato quinasa voy a tener una molécula de ATP y voy a tener una molécula de piruvato por cada gliceraldehído 3-fosfato. Pero ¿cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos teníamos? 2. Entonces, ¿cuántos piruvatos voy a tener? 2. ¿Cuántos NADH voy a tener? 2. ¿Ok? Bien. Entonces, las reacciones que quiero que te acuerdes, en verdad son todas, pero las más importantes, porque son las reacciones que son irreversibles y que son regulables, son la 1, la 3 y la 10. ¿Sí? Para ventaja tuya, todos se llaman quinasa. La primera es la exoquinasa, la segunda es la fosfofructoquinasa y la tercera es la piruvatoquinasa. ¿Está bien, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, disculpe, si imaginemos de que una persona tiene deficiencia de magnesio, esta glicólisis se va a ver perjudicada por Claro, en todas las enzimas el magnesio está interviniendo. En todas las enzimas está interviniendo el magnesio. Ahora, ¿cuántos ATP generamos? En este caso, te lo están redondeando. Normalmente te decían que era 3 ATP o 2,5. Entonces yo les tendría que decir cuántos ATP vas a considerar si es que les preguntase cuánto es el balance de ATPs. ¿Ok? Ahora, si hablamos de los NADH, estos NADH, ¿en qué parte de la célula se está dando la glucólisis? El citoplasma. En el citoplasma. ¿Y dónde se da la cadena transportadora de electrones? Mitocondria. En la membrana del mitocondrio. Perfecto. Ahora, tenemos un problema. Bueno, la membrana de la célula tiene un problema. El NADH es una célula grande. Es una célula grande. Y se encuentra en el citoplasma. Y la cadena transportadora de electrones se encuentra dentro de la mitocondria. Entonces, para este NADH poder funcionar, va a necesitar ingresar dentro de la mitocondria. Y esto lo va a hacer a través de unos transportadores que se llaman las lanzaderas. ¿Sí? Y hay dos tipos de lanzaderas: la lanzadera malato-aspartato y la lanzadera gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver la regulación de esta enzima, de estas 3 enzimas. Entonces, acá tienen todas las reacciones. Acá están todas las reacciones, de la 1 a la 10. Y acá está, en la última columna, está toda la energía de Gibbs que se libera para cada uno de ellos, si se necesita o no. ¿Ok? La energía de Gibbs, ¿todos recuerdan lo que es la energía de Gibbs? No. ¿Nunca han visto?
Ahí está, su compañero se lo ha visto. Bueno, nada que no puedan estudiar. No, es solo estudiar un libro de física. En la parte de física busquen los capítulos de entropía, entalpía, y una vez que encuentren entropía, entropía, solo deben una leída a lo que es energía libre de Gibbs. ¿Okay? Después que lean eso, se lo olvidan porque no se lo voy a tomar. Pero ¿qué es lo que te dice la energía libre de Gibbs? Sí, para que sepa, ¿qué cosa habla la energía libre de Gibbs? Te habla sobre el desorden de las moléculas. Entonces, cuando tu mamá entra a tu cuarto, dile que tu cuarto está yendo a favor de la energía De Gibbs. La teoría dice que todo va hacia el desorden. ¿Sí? Todas las moléculas siempre van al desorden. Comienza con poco desorden y siempre se va desordenando. De acuerdo con eso. Igual que tu cuarto. En general, no digo con tuyo, en general. Entonces, cuando ustedes sean acusados de que su cuarto está desordenado, díganle nada, está a favor de la entropía del mundo. Está yendo hacia el desorden. ¿Ya? Después de los 3 chancletazos que te ¿no? Vas a ver cómo baja tu energía ahí. Pero lo que te va a medir es esto, te va a medir cuánto desorden hay en las moléculas, va a depender de la cantidad de calor, va a depender de la cantidad de calor, de la cantidad de moléculas que se encuentran. ¿Sí? Pero de esta tabla lo que me interesa es que sepan las enzimas y cuáles son las ecuaciones y los tipos de reacciones. Y las más importantes, ¿cuáles van a ser? Las que están en negrita. 1, 3 y 10. ¿Cómo? Ya, si quieres así subrayado, sí, si les voy a preguntar algo, les voy a preguntar sobre la 1, la 3 y la 10, pero eso no excluye a las demás. ¿Sí? La 1, la 3 y la 10 la tienen que saber sí o sí, pero no excluye a las demás. Hasta porque creo que en el examen les he preguntado sobre estas. ¿Cómo? Sí, creo que de todas maneras entran preguntas sobre entran preguntas de cuáles son las reacciones de la glucólisis. Entonces, regresemos. Vamos a hablar un poco de la regulación de la reacción 1, 3 y 10. La reacción 1 va a tener, bueno, en verdad siempre vamos a hablar de dos tipos de regulaciones. Regulaciones alostéricas y regulaciones hormonales. Las hormonales ya hablan sobre, por ejemplo, insulina, glucagón, adrenalina. Esas son las hormonas y cómo estimulan a las diferentes reacciones. Entonces, usando la lógica, antes que traten de memorizar, ¿ustedes qué creen? ¿La insulina va a estimular la glucólisis o la va a inhibir? Inhibir. No. La Pero la aumenta. ¿Cuál es el conflicto que tiene la insulina con la glucosa? Funciona como una llave para la célula, la glucosa, que aparezca o que desaparezca la faz de la Tierra. Que desaparezca la faz de la Tierra. Entonces, cada vez que esté la insulina va a fomentar que desaparezca la glucosa. ¿Okay? La insulina fomenta que desaparezca la glucosa. Entonces, ¿qué crees que le va a hacer? Va a aumentar. Entonces, ¿qué crees que le va a hacer la insulina a la exoquinasa? Le va a hacer que sea más reactiva. ¿Y cómo la va a hacer más reactiva? En este caso, va a aumentar su número. ¿Cómo aumenta su número? A través del aumento de la transcripción. ¿Sí? Entonces, la insulina va a aumentar la transcripción de la exoquinasa. Y el glucagón va a ser lo contrario, va a reducir la transcripción de la exoquinasa. ¿Sí? ¿Va a aumentar el número de enzimas o va a reducir el número de enzimas? Ahora, a nivel de funciones alostéricas, ¿qué quiere decir algo alostérico? Sí, yo tengo aquí el sustrato, tengo acá la enzima y tengo acá el producto. ¿Ok? Mi sustrato entra en la enzima y me fabrica el producto. Cuando hablamos de una regulación alostérica, mayormente nos vamos a estar refiriendo a cómo el sustrato o el producto estimula la acción de la enzima. Entonces, si yo tengo bastante, si tengo una sobreconcentración de sustrato,
Este sustrato va a estimular a que mi enzima funcione. ¿Sí? Yo tengo una alta concentración de sustrato. ¿Qué es lo que va a hacer este sustrato? Decirle, por si acaso enzima yo me encuentro en altas concentraciones y tú no estás trabajando. Entonces la va a estimular positivamente. Por otra parte, yo puedo tener una alta concentración de producto y esta alta concentración de producto le va a decir a la enzima, oye enzima, has producido demasiado. Entonces, para con la producción porque ya hay demasiado. Entonces la va a estimular negativamente. Si lo quieren ver, o también puede haber otra regulación de este tipo, que el producto se encuentre en bajas concentraciones y al estar en bajas concentraciones le digan a la enzima, por si acaso, tiene que producir mucho más. Y esto la va a regular positivamente. O que el sustrato se encuentre en bajas concentraciones y esto le diga a la enzima, trabaja poco porque no hay sustrato. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto, chicos? ¿Se entiende? Eso va a ser una regulación alostérica. Entonces, ¿cómo se da la regulación alostérica de esta enzima? El producto de la reacción, ¿quién es el producto de la reacción? La glucosa 6-fosfato. Cuando se encuentra en altas concentraciones va a inhibir a la enzima. ¿Ok? Entonces, cuando el producto, que es la glucosa 6-fosfato, se encuentra en altas concentraciones, le va a decir a la enzima, deja de funcionar, que ya está muy avanzado tu producción. La siguiente reacción, le dije 1, ahora falta la 3. Regulación hormonal, que es más fácil. ¿Qué creen que le va a decir la insulina? ¿Aumenta o disminuye la acción? Aumenta. ¿Y el glucagón? Disminuye. Entonces, en este caso se va a regular por el ATP. ¿Sí? Recuerda el ATP. El ATP es la cantidad de energía. Entonces, si hay una alta concentración de ATP, le va a decir a la fosfofructoquinasa, deja de trabajar porque nos encontramos en altas concentraciones. Ya tienes la cantidad necesaria para correr una maratón y la persona sigue sentada estudiando. ¿Okay? El ATP le dice a la enzima, deja de trabajar porque ya estoy muy alta. Lo contrario sería, por ejemplo, si tenemos el ADP y el AMP. Si se encuentran en altas concentraciones, le va a decir a la fosfofructoquinasa, trabaja porque no hay ATP. No hay ATP, está todo en la forma de ADP y en la forma de ADP no genera energía, necesitamos más energía. Otro de los productos es el citrato. El citrato es un metabolito del ciclo de Krebs. Cuando se encuentra en altas concentraciones de citrato, le va a decir de nuevo a la fosfofructoquinasa, para de trabajar porque ya está trabajando el ciclo de Krebs. Ahora, por incremento del sustrato, la fructosa 6-fosfato, y eso lo voy a anotar porque voy a necesitarlo de un ratito, la fructosa 6-fosfato, en altas concentraciones, va a estimular a la fosfofructoquinasa. ¿Ok? La fructosa 2,6 también este es un isómero, también lo va a estimular. Esos dos sustratos estimulan a la fosfofructoquinasa. Y la hormonal ya les había dicho. Y la última reacción, la 10, el ATP inhibe y el acetil-CoA inhibe también. El acetil-CoA, recuerden, el acetil-CoA viene después que tu piruvato hizo descarboxilación oxidativa, se convirtió en acetil-CoA. Este exceso de acetil-CoA puede regular e inhibir a mi reacción 10, que sería la piruvatoquinasa. O sea, va a reducir la cantidad de piruvato. El sustrato también, ¿sí? El fructosa 1,6 bifosfato que se encuentra al inicio, también va a activar a la fosfofructoquinasa, a la piruvatoquinasa.
Profesor, pero esto se va regulando a la par, ¿verdad? Porque, o sea, no siempre se va a regular, o sea, no solo uno se va a regular por hormonas, o sea, van a la par los dos, ya sea por incremento de producto, sustrato y hormonal. O sea, siempre se va a equilibrar con los dos. Claro, pueden recibir los dos estímulos. Ahora, sería difícil, casi imposible, que haya un aumento de la fructosa 1,6 y fosfato. Que haya un aumento de la fructosa 1,6 bifosfato y que el glucagón activa la insulina. Claro. No es Lo que sucede es una cosa. La fructosa es un carbohidrato independiente, o sea, la entrada y la regulación de la concentración de la fructosa es independiente de insulina. Entonces, si tú tienes alta concentración de fructosa en sangre, así tú tengas alto o bajo nivel de insulina, no va a afectar la entrada de la insulina, de la fructosa. Y tu fructosa va a ser fosforilada y va a llegar a la glucólisis. Entonces, La insulina no afecta nada. no afecta la entrada. La entrada de eso. Porque en un ratito vamos a ver cómo funciona la insulina en los transportadores. ¿Sí? Y no afecta la insulina. Claro, en este caso, tú puedes tener altas concentraciones de fructosa. En la alta concentración de la fructosa, que ya habíamos visto. ¿Dónde estás? Sí, ya, lo he visto ahí. En la alta concentración de la fructosa 1,6 activa a la piruvato quinasa. Y la piruvato quinasa también se ve activada por la insulina. Lo que pasa es que tu cuerpo va a detectar que hay alta concentración de fructosa, puede secretar insulina, pero no va a hacer efecto, porque la fructosa es. Y los dos van a la par. Esta activa y la insulina también activa, entonces va a comenzar a tener mayor producción de ATPs. Bueno, algunos intermediarios. Tenemos que a partir de la glucosa 6-fosfato yo puedo sintetizar a la glucosa 1-fosfato, que me va a dar la síntesis de glucógeno. En la glucosa 6-fosfato me va a ir a la vía de la pentosa fosfato y me va a dar nucleótidos. Tenemos que la fructosa se puede convertir en glucoproteínas y glucolípidos, porque son parte de los oligosacáridos. Tenemos, ¿qué más? La hidroxiacetona, que puede convertirse en glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato se puede convertir en glicerol y formar triglicéridos. El 3-fosfoglicerato se puede convertir en la serina y el piruvato puede ir hacia los aminoácidos. Bien, nuevamente tenemos la glucosa te da dos piruvatos, se puede ir por fermentación, se puede ácido láctico, o en el caso de algunos microorganismos te puede dar etanol, y el piruvato en presencia de oxígeno te puede formar el acetil-CoA y el CO2. Listo, eso era lo que nos faltaba en la semana 6. ¿Preguntas de las 6? El último que dijo es fija, la de ciertos Estudien todo, que todo es fijo. No. Sí, si no, ¿qué van a hacer? Van a estar leyéndose la diapositiva, una sí, una no. Esta dijo no, esta dijo sí. ¿Y qué tal si les estoy mintiendo? Les tomo todas las que dije no. Confiamos en usted, profe. Creo que voy a hacer eso, voy a tomar lectura. No. No, profe, no. Listo.
Ahora, síntesis de glucógeno. ¿Qué cosa es el glucógeno? Bueno, un caso, no sé si es el caso clínico, aunque cuando dicen caso clínico se asustan. Entonces, no sé qué decir. Un cuento. Estaba, no sé, Repito. estaba Robin Hood y Campanita caminando por la universidad, y Campanita se siente mareada y desea hacerse un análisis de glucosa. ¿Ok? Va a un botiquín, no sé en qué enfermería ella va en el campus, y le hacen un examen de niveles de glucosa y ven que tiene los niveles normales. No, debajo de lo normal. Entonces, ¿qué rutas metabólicas tendría que activar para nivelar su cantidad de glucosa? Gluconeogénesis. ¿No sería glucogenolysis? No, porque si no tiene glucosa, no puede comer. Glucólisis Sí, de la no, general Glucogenolisis. Es glucogenolysis, Entonces, no Yo pensé glucógeno. que si no tienes glucosa, o sea, no tampoco tienes sabor. Sí, así tendría que colocar Siempre tienes la menos un poco, si no empiezas a la proteólisis y es con motores. lisis, no lo hice. o sea, fabricación o sea, destrucción del glucógeno. Ok, ¿qué más? Y la gliconeogénesis. Acuérdense, lisis, destrucción, génesis, ¿Cómo hago para formación. voltear la pantalla en esto? Gluconeo. ¿Por qué neo? Porque va a ser Neo porque es nuevo. Neo de nuevo. Entonces estoy fabricando una nueva glucosa. ¿Y por qué es una nueva glucosa? Porque estoy haciendo a partir de carbohidratos, a partir de proteínas, de ácidos grasos, de cadenas carbonadas. Por eso es neo. Porque si no sería, ¿cómo? Gluconeogénesis. O tú quieres llamarlo glucosa Qué neogénesis. bueno. Borra el SAP. Porque cuando lo veas en el libro no vas a tener ninguna SAP. Glucógeno. Y al glucógeno, lisis. Ahora tiene dos opciones. Glucógeno, ¿lo quiero destruir o lo quiero fabricar? Destruye. Lisis. lisis y Glucógeno, lisis. Y si lo quiero producir, Génesis. o sea, pones la palabra glucógeno y le pones la acción que quieres hacer. La quiero destruir, lisis. La quiero construir, génesis. Ya está. Quédate con la palabra de glucógeno, No puedo escuchar la que palabra es génesis sin pensar en la el Biblia. individuo, y lisis si la quiere destruir y génesis si la quiere producir. ¿Ok? Este es glucógeno. Acá estamos trabajando en la primera estamos trabajando glucógeno y en la segunda estamos hablando de glucosa. ¿Ok? Y la destrucción de la glucosa, ¿cómo se llama? ¿Está bien? Sí, gluco. Destrucción de la glucosa. Son cuatro. Uno que te vas a hablar con el glucógeno y vas a poner génesis y producción y lisis y destrucción. Y si estamos hablando de glucosa, es gluconeogénesis, producción, y glucolisis, destrucción. ¿Dónde entraría la confusión? Porque uno piensa, estoy fabricando glucosa a partir de glucógeno. Cuando lo ves de esa forma, te mareas todo. Si te dices, voy a fabricar glucosa a partir de glucógeno, entonces debe ser glucógeno lisis, ¿no? claro, como yo no puedo producir glucosa a partir del glucógeno, lo que estoy es destruyendo el glucógeno. Ahí, esa sería la única confusión. Bueno, cuatro. Entonces,
¿qué es lo que quiero? Al finalizar esta sesión, el estudiante describe gluconeogénesis, metabolismo de la fructosa, la lactosa, glucógeno y fermentación. La regulación queda para la S2. Entonces, producción producción de glucosa. Vamos a hablar de la gluconeogénesis. Habíamos hablado de 3 reacciones que no tenían vuelta para atrás. ¿Eran cuáles? 1, 3 y la 10. 1, 3 y 10. Entonces, la 1, la 3 y la 10. Bien, acá viene la primera parte. El paso de la 1, que es de glucosa a glucosa 6-fosfato, se consigue por una quinasa. ¿Okay? Las quinasas tienen la característica de adicionar fósforos. Las quinasas adicionan fósforos. Las quinasas adicionan fósforos. No las confundan con las fosfatasas. Porque las fosfatasas retiran fósforos. ¿Ok? Quinasas adicionan fósforos, fosfatasas retiran fósforos. Entonces, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato fue la adición de un grupo fosfato y por eso se llamó quinasa. Si yo quiero regresar ahora de glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿qué es lo que necesito? ¿Necesito retirar o retirar? Entonces va a ser una glucosa 6-fosfatasa. Ahora voy a utilizar, si para ir para abajo, hacia abajo es glucólisis, hacia arriba es gluconeogénesis. Hacia abajo utilicé una exoquinasa, o sea, adicioné fósforo. Ahora, para poder regresar a glucosa necesito retirar el fósforo, necesito entonces una fosfatasa. Entonces el paso 1 se soluciona con una fosfatasa, no hay problema. El paso 3, que era la fosfofructoquinasa que adicionaba fósforo. Ahora yo necesito a la fructosa 1,6 bifosfato, necesito retirarle el fósforo. ¿Quién se lo va a retirar? Una fosfatasa. Entonces sería la fructosa bifosfatasa. ¿Sí? Fructosa bifosfatasa. Está retirando el fósforo. Entonces, el paso 1 y el paso 3 se solucionó bastante rápido porque le pongo un fósforo, le quito un fósforo y eso lo consigo con las fosfatasas. El problema está en el paso 10. ¿Por qué? Porque en el paso 10, la fosfenol piruvato, recuerda que P significa fosfenol piruvato. El fosfenol piruvato, para convertirse en piruvato, liberó un ATP. ¿Sí? Se sintetizó un ATP en este paso. Y ahora mi fosfenol piruvato se convirtió en piruvato. Entonces no va a ser tan fácil como retirarle un fósforo como había sucedido hace un rato con la fosfatasa. Va a tener que pasar un proceso un poco más complicado. Ya no va a trabajar con una fosfatasa, sino va a trabajar con 2 enzimas. La primera enzima va a transformar a mi piruvato en oxalacetato. El oxalacetato es un metabolito del ciclo de Krebs. Entonces, de piruvato para oxalacetato, ¿cuál enzima voy a utilizar? La piruvato carboxilasa. ¿Ok? La piruvato carboxilasa va a convertir a mi piruvato en oxalacetato. Este oxalacetato, que se encuentra en la matriz mitocondrial, va a salir de la matriz mitocondrial en la forma de oxalacetato o de malato y se va a convertir de nuevo en oxalacetato, y este oxalacetato se va a transformar en la fosfenol piruvato. ¿Ok? De nuevo, mi piruvato, que se encuentra en el citoplasma,
va a necesitar, para poder regresar a fosfonol piruvato, va a regresar primero a oxalacetato. Esto lo va a hacer por la piruvato carboxilasa y se va a convertir en oxalacetato. Este oxalacetato va a salir de la mitocondria y se va a convertir, puede salir como oxalacetato o como malato. ¿Sí? Este oxalacetato puede llegar hasta malato y como malato salir, y el oxalacetato se va a convertir en fosfonol piruvato. El nombre de la enzima que hace este cambio de oxalacetato para fosfonol piruvato se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Ok? El nombre más fácil. El nombre de la enzima que hace esto se llama fosfonol piruvato carboxiquinasa. Hace un rato era solo carboxilasa, ahora es una carboxiquinasa. Y ahora sí, ya puede hacer la gluconeogénesis. Segundo. ¿Por qué es necesario la glucosa? ¿Por qué es tan importante para el cuerpo hacer glucosa? Porque existen órganos especializados, antipáticos, que solo consumen carbohidratos, que solo consumen glucosa. Por ejemplo, los eritrócitos y el cerebro son grandes consumidores de glucosa. ¿Ok? Por eso es tan importante estar siempre sintetizando a la glucosa. Bien, entonces, acá, ¿quiénes pueden pasar a piruvato? Tenemos que puede pasar el ácido láctico, puede pasar algunos aminoácidos, pueden, algunos aminoácidos de la alanina puede pasar para piruvato. Este piruvato pasará a oxalacetato por medio de dos enzimas. ¿Cuáles eran las enzimas? La piruvato carboxilasa y ¿qué? La bautizaron 50 veces esa enzima. La fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Está bien? Listo. Y ahora sí, ya tenemos el fosfonol piruvato que va a pasar después. Todos, recuerda que todas eran enzimas reversibles, va a llegar a gliceroliduro de fosfato, fructosa. Por acá habían dos fosfatasas. ¿Cuáles eran? La glucosa 6 fosfatasa y la bifosfatasa. Listo, ya está. Ya saben todos. ¿No es suficiente? ¿Qué? ¿No es suficiente? Claro, con eso ya está. Ya. Próximo semestre ya tiene una base para empezar. Listo. Entonces, fosfoglicerato, tenemos el fosfonol piruvato que se convierte en piruvato por medio de la piruvato quinasa. El piruvato entra dentro de la matriz mitocondrial. Este piruvato pasa para oxalacetato por medio de la piruvato carboxilasa, que lo que va a hacer es adicionarle un carbono. Este oxalacetato puede salir directamente o se puede convertir en malato y salir como malato. Como malato convierte a oxalacetato y el oxalacetato por medio de la fosfonol piruvato carboxiquinasa se convierte en la fosfonol piruvato. ¿Ok? ¿Listo todos? ¿Quiénes pueden llegar a piruvato? Producto de la glucólisis o degradación de algunos aminoácidos. ¿De dónde sale este piruvato nuevamente? Este piruvato lo puedo tener de la alanina cuando hace una transaminación, o de lactato por medio de la lactato deshidrogenasa, que lo habíamos visto en la primera clase, que se convierte en lactato a piruvato, y este piruvato puede ir a gluconeogénesis. El oxalacetato se puede obtener a partir del aspartato. ¿Sí? Este aspartato, por una transaminación o una desaminación, se convierte en oxalacetato, y este glutamato se puede convertir en alfa-cetoglutarato en una transaminación. Listo. Entonces son dos enzimas. ¿Cuáles son las enzimas? Piruvato carboxilasa y la otra
siquiera es una memotecnia, me pareció mala, me pareció malísima, pero al final se acordaron con ella el malo. Puedes poner Pepe usa Calvin Klein. ¿Qué? Carboxilasa. Esa es la última. Esa es la última enzima. Entonces tienes piruvato carboxilasa, la PC, y después tienes PC, carboxilasa. Uno. Ya. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los procesos? Tenemos los procesos que es hacia abajo es glucólisis, hacia arriba es gluconeogénesis. Tenemos los tres puntos claves para gluconeogénesis, que es el paso de glucosa de la glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6 bifosfatasa, y tenemos que el piruvato, para llegar a fosfanol piruvato, tiene que pasar por dos enzimas, piruvato carboxilasa y la fosfanol piruvato carboxiquinasa. Y ahí ya tienes. Ahora, como se están haciendo caminos diferentes, o sea, sé que se ve muy similar, pero por el hecho bioquímico que estoy utilizando unas enzimas diferentes, no se puede decir que la gluconeogénesis y la glucólisis son procesos inversos. Es el hecho de que no se están utilizando las mismas enzimas. Si se utilizaran las mismas enzimas, podríamos decir que la gluconeogénesis y la glucólisis son inversos. Pero desde el hecho que tienen caminos diferentes, entonces ya no son inversos. Otro caso clínico, bueno, no, otro cuento. Campanita está embarazada. ¿Ok? Está embarazada. Ya, ¿qué? Ariel. Ariel está embarazada, no se sabe de qué tiburón. No es una sirena. ¿Con qué? ¿Pero su padre? No. Tritón es su padre. Es el príncipe. Tritón. Ay, el de la mano. No es el príncipe el que está, el que físicamente. Pero se queda con el príncipe. No con el tritón. No se queda con el Tritón no es su papá. O sea, Es su papá no es su papá. O sea, los tritones Sí, son acá la tenemos a parte Blancanieves. Blancanieves con los 7 enanitos están preocupados. de 6 años. Cuidando, no seamos pensados. Lo que pasa es que Blancanieves decidió hacer ayuno. Ah, Hacer un ayuno de 16 horas. Y los elefantes están preocupados porque la han visto toda pálida, con dolor de cabeza, entonces la llevan donde la bruja, y la bruja le dice, es una bruja buena, ¿murió? No tiene derecho a cambiar. Deja a la bruja que cambie. La bruja se preocupa por su hijastra y le dice que regrese a comer carbohidratos. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Blancanieves? ¿Cómo el cuerpo de Blancanieves ha utilizado los recursos energéticos durante estas 16 horas de ayuno? Para mantener al al feto. ¿Cuál proceso? Bien, cuando les hago caso clínico se preocupan, cuando les hablo cuentos se preocupan. ¿Qué? La glucogenólisis. Glucogenólisis. Porque la gluconeogénesis se activa después. La gluconeogénesis se activa después de las 24 horas. Ok, entonces tú estás diciendo que está haciendo glucogenólisis, ok, está descubriendo el glucógeno del cuerpo. ¿Ya qué más? Yo creo que también estaría haciendo Pero la gluconeogénesis no se activa pasadas las 24 horas. sí, pero ya no todas las terceras están bajas. Siempre pasada. Al individuo Degradación de ácido graso. puede hacer degradación de ácido graso, no, 16 horas bien exagerado.
Bien, entonces de 24 a 48 horas se consume toda la glucosa circulante, hay disminución de la glicemia y la insulina. ¿Cuánto tiempo han hecho ustedes, han conseguido hacer ayuno? ¿Cuánto tiempo hay? 4 días. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron ayuno? Hace 30 minutos. Hace 30, 30 minutos. No sé. En Semana Santa han hecho un ayuno, muy bien. En Semana No Santa han hecho cuando ayuno. tenía 14. Algunos hacen ayuno de carnes. Era la peor Cuando decisión de mi cuando vida. te dicen que no comas Casi terminé carne, internado. se supone que estás haciendo un ayuno. Se supone que estás haciendo un ayuno. La puta, sí. Solo que ayuno, si vamos espiritualmente, un ayuno tiene que tener dos fases. El dejar de hacer cosas y el otro es el dedicarte ese tiempo en pensar por qué lo estás haciendo. No sirve de nada dejar de comer carne si estás en una fiesta. Estoy en Viernes Santo, no como carne, pero estoy haciendo la mejor fiesta del mundo. No, se supone que eso que En una todo el fiesta viernes estás comiendo deberían otro tipo de meditar carne. en cuánto deja de comer carne. Si no, no tienes sentido el ayuno. Estás haciendo dieta. ¿Sí? Eso es un ayuno. Pero en este caso estamos hablando de un ayuno bioquímico. Entonces, en un ayuno bioquímico, ustedes, por ejemplo, ¿a qué hora cenaron ayer en la noche? 10. A las 7 de ayer. ¿Y a qué hora tomaron desayuno? 7. 10. ¿Desayuno? 10 de la mañana. Mata. Tú a las 8. Me parece más razonable el 8 de la mañana. Entonces, ¿cuántas horas dejó de comer? 12. Dos. No. 13. Eso es matemática, debe ser hasta 13 horas. 13. No, no, profe. ¿Cuál es 11? 13 horas, 13 horas. Ya sabe ver el reloj. Entonces, 13 horas. A menos que la persona sea sonámbula, se pare a la mitad de la noche y llega al refrigerador y se sirva comida, se supone que no comió nada durante 13 horas. Es como que ustedes, la última vez que hubiesen comido, ahorita son las 8, como si lo último que ustedes hubiesen comido sería a las 7 de la mañana. Creo que ya la mayoría estaría desmayado con dolor de cabeza, pero eso es lo que ustedes hicieron cuando dormían. Entonces sí han hecho un ayuno. Y lo que yo siempre me olvido de rebuscar es si la palabra desayuno tiene algo relacionado con eso. Claro, eso es lo que me diría de teología, pero todavía no descubrí. Porque cuando busqué la teología de desayuno, decía que era... Ahora vamos a buscar en ChatGPT. Entonces comienza en la época romana, ¿verdad? Y viene la palabra A ver. ¿Vieron siempre la época? Decían un. Sí. Decían. Creo que era libre. Ya. Después del tercer día se supone que para todo el ciclo de Krebs. Después del tercer día de ayuno. ¿Por qué después de 3 días para el ciclo de Krebs? Porque ya no tenemos. Porque todo el oxalacetato, ¿recuerdan quién era el oxalacetato? ¿Qué hacía el oxalacetato para la glucogénesis? Acabamos de ver el oxalacetato. Ustedes acaban de memorizar 2 enzimas que están relacionadas con el oxalacetato. El foconol, piruvacto, carboxiquinasa. Entonces, después de 3 días de ayuno, todo el oxalacetato que tiene comienza a ser utilizado para fabricar gluconeogénesis. Por eso es que para el ciclo de Krebs. ¿Hasta cuántos días se puede ayunar? ¿Qué dijo? 3 meses. ¿Hasta cuántos días se puede ayunar? Hasta los... Cuando eran 5 días sin No, comer, no sería... máximo. No, 5 días no, son meses, pero no. Meses. Sí. Hasta 40 días puede ¿Ves? ayunar. ¿Ves? La cosa es 40 días. Lo que dice la teoría, lo máximo que he conseguido ayunar es 3 días.
Pero lo que Le dice dan la el teoría poder. es que a partir del quinto día se pierde la sensación del hambre. Ya no sientes hambre. Ah, Nunca llegué a eso porque yo al tercer día veía todo como pollo en la brasa, tenía dolor de cabeza, mareos. un poco más y comes un Y poco entonces cabello. dije no va conmigo. Pero dicen que a partir del quinto día se pierde la sensación del hambre y ya es mucho más fácil. Dicen, no he visto a nadie que lo haya hecho. Regulación hormonal. Entonces, la hipoglicemia se consigue por la insulina y la hiperglicemia por el glucagón de la adrenalina. Estas hormonas de leche no son interesantes. Sin embargo, yo a la adrenalina la sacaría de ahí también. En verdad, yo sacaría algo positivo. Porque la adrenalina, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere la adrenalina? ¿Le interesa la glucosa? ¿No le interesa la glucosa? ¿Qué le interesa? Aumentar la frecuencia. No, ¿qué le interesaría? ¿Qué? Ella misma. Ok. Le interesa a ella misma. ¿De quién estamos hablando? Ah, de la adrenalina. No, le interesa el ATP. ATP. Le interesa el ATP. Ah, ya. Entonces, si le interesa el ATP, la adrenalina estará a favor o en contra de la glucólisis. Contra. No, estaría a favor. A favor. Y estaría trabajando como insulina, estaría trabajando como glucagón. Insulina. Como insulina. Por eso es que yo sacaría de ahí la adrenalina o sacaría toda la glucosa. Entonces, la insulina lo que va a hacer es aumentar el paso de los carbohidratos a través de los transportadores. Y uno de estos transportadores es el GLUT5, que ayuda al transporte de glucosa. Sí, de fructosa. ¿Dónde encontramos la fructosa? Las frutas. Muy bien, la fructosa la encontramos en la fruta. Muy bien. Ahora, Increíble. Terrible. ¿cuánto, por ejemplo, creen que tiene un vaso de naranja de azúcar? ¿100 gramos? No, perdón, 10 gramos. ¿10 qué? 10 gramos. 10 gramos. Vamos a preguntarle al día. Vamos a hacer entonces cantidad de azúcar en el jugo de naranja. Tenemos entre 20 y 25 gramos de azúcar natural. ¿Sí? Más o menos entonces entre 20 y 25 gramos. ¿En cuánto? ¿En 100 mililitros o en un vaso de agua? En un vaso de 240. ¿Cuánto por ciento más solo un vaso de jugo de naranja? Wow. ¿Alguien no sé tomar un solo vaso de jugo de naranja cuando está servido en la jarra? Sí. Por lo menos se van a tomar 2 o 3. Por lo menos. Si son igual que mi hijo, se comen todo el jarro. Bien, entonces estarían tomando entre 20 y 25. Pero este es un azúcar natural. Según la OMS, lo que uno debería consumir de azúcar adicionada, ojo, este es natural, que ya es peligroso, pero la OMS te dice sobre azúcar añadidas que tú deberías tomar 18 gramos al día. 18 gramos es lo que deberías tomar de azúcar al día. ¿Cuánto azúcar tiene tu spray? No, tiene 0. Acá dice, el Sprite tiene 0 de azúcar. ¿Tiene 0? Sí, 0 gramos. ¿Y la Coca-Cola está por ahí? Esta está escondida. 15.6. Listo. Por 100 mililitros. Teóricamente está dentro del margen. La pregunta es, ¿en cuántos mililitros hay 15,6? Entiendo. ¿Cuánto es la dosis? ¿Cuánto te dice que es? La dosis. La letra chiquita. Pues dice por porción de B, 200 ml. 200 ml. O sea, 200 ml
de Coca-Cola tienen 15.6. ¿Y esa botella te la tomaste tú sola o la compartiste? Ok. Esperemos que la hayas compartido. Porque si no la compartiste, estarías hablando que tú te has tomado 500 mililitros. ¿Que sería cuánto sería eso? 20. Ah, no. 30, 32, 31,2. 31,2. 31,2. ¿Cómo que no? Vamos a una regla. Ah, no, perdón, pensé que era el doble. Sí, sí. Regla de No 3. está en 4, no está en 400. Mira. Vamos a la regla de 3. Vale, ¿tienes examen de lunes? 40 ya. El diablo. No, 60 ya. Ah, espérate. Calculadora. Ya, multiplicando por 2,5. Multiplicando por 2,5 sería 30 para la mitad. 39. 39 exacto. 38. Vamos a ponerle 38. Entonces su compañera en solo esa botella de Coca-Cola ya consumió lo de día y lo de mañana. El diablo. ¿Ok? Luz, ¿qué has tomado en tu vasito? Chocolate. ¿El de la maquinita? ¿Cuánto tiene el chocolate de maquinita? Cantidad de azúcar en leche. Gracias. Por ejemplo, leche. Ah, el huevo. Los menos robados. Por ejemplo, te dice una porción de Nescafé Mochaccino tiene 21 gramos. O sea, ¿se dan cuenta cómo están consumiendo cantidad de azúcar exageradas? Y todavía, eso es en un base, todavía falta lo que comemos. Eso falta, por ejemplo, cuánto de azúcar le han echado en el desayuno, si han consumido si han consumido, por ejemplo, galletas, si han consumido mentos, si han consumido, ahí está la división que tengo. Ya empezó a ver, bro. Una porción, que es el paquetito, tiene... No tiene vitaminas, yo lo estaba tomando por vitaminas. Pero es que era de colores, a mí me dieron 7 colores por día. Acá tenía 5 colores. Mejor no les digo cuánto azúcar. 45 gramos. Entonces sigue tomando Coca-Cola toda la vez. 45, claro. 45 gramos. Pero por dulce. Todo el paquetito. Ah, Guay, pero yo me como solo un paquetito aquí. Igual si fuese 45 por 12 estaría coma diabético. Debo compartir eso entre 3. pero Ahora, comparte. ¿cuál es el problema con la cantidad de azúcar? Con palta, flojo. Ojo, cuando la OMS te dice que es 18 gramos de la cantidad de azúcar diario, yo creo y debo suponer que lo está haciendo para adultos. ¿Ok? O sea, un adulto no debe consumir 18 gramos. Ahora, la pregunta está, cuando ustedes van a un restaurante y ven niños de 10, 8, 12 años y están tomándose una Coca-Cola solitos, ¿será lo mismo que los 18 gramos de un adulto como para un niño? Es como darle una sobredosis de azúcar, porque esto es para el adulto, no para el niño. 18 gramos en un niño sería un equivalente a consumir para ustedes unos 36, 50 gramos al día. Es mucho más elevado en los niños. Otra cosa que vemos también en la sociedad actual es que a los niños, ¿cómo lo ven en los restaurantes? Lo ven sentaditos así lo que... Jugando. Bien educados, ¿con qué? Con el celular, o con el iPad, o con el tablet. O sea, ¿qué es lo que estamos fomentando en los niños desde tempranas edades? Sedentarismo. Sedentarismo.
Después los padres se quejan de que sus hijos solo duermen cuando llegan a la adolescencia. Ah, mi hijo no es un antisocial, solo tiene sueño, no quiere salir, no sociabiliza. ¿Cómo va a sociabilizar y cómo va a pasar todo este sistema de sociabilización si tú cuando estaba en la etapa de sociabilizar lo has tenido idiotizado con un celular o con un tablet? Entonces, obviamente que cuando llega la adolescencia él va a decir, yo me acostumbré a estar siempre en el tablet y voy a estar siempre en el tablet. Entonces creaste una persona con obesidad, creaste una persona con sedentaria y eso va a ocasionar que tengas entonces la diabetes en menor de 10 años es poco probable. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que no es insulina dependiente, ¿sí? Porque lo peor no es porque yo creo que peor es la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 tú tienes la insulina que regula la cantidad de azúcar. En la tipo 2 tú tienes la cantidad de insulina, pero lo que no tienes son los receptores que se han sido degradados por el mismo cuerpo. Entonces, está aumentando diabetes, está aumentando la cantidad de CB, está aumentando los problemas en personas de mayores de 20 años, justamente porque el estilo de vida que tienen. Bien, ¿cuál es el problema entonces ahora de la fructosa? Cuando comenzó la etapa en el Perú, comenzaron a restringir la cantidad de azúcar en los alimentos, en los jugos, mucha de la industria alimentaria, como no querían poner los octágonos, comenzaron a tratar de endulzar los jugos de una forma natural, entre paréntesis. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con jugo de manzana. O sea, sacaron el azúcar, que era el componente que hacía que los diferentes jugos de marcas tengan altos en azúcar, y comenzaron a colocarle jugo de naranja, jugo de manzana. Porque el jugo de manzana endulzaba, pero endulzaba ¿con qué? Con fructosa. ¿Y qué es lo que sucede con la fructosa? La fructosa tiene, como ya les mostré hace un ratito, tiene un transportador que es el GLUT5, que es independiente de insulina. Entra la fructosa, se fosforila, fructosa 5-fosfato, se convierte en fructosa 6-fosfato, por medio de una aldolasa te puede dar glucólisis o puede darte glucogenia, y esta fructosa 6-fosfato se puede convertir en fructosa y seguir en glucólisis. Si queremos recordar esto, tenemos glucosa, salud, pasamos a glucosa 6-fosfato, pasamos a fructosa 6-fosfato y pasamos a fructosa 1,6-difosfato. Entonces tenemos lo siguiente. Está entrando como glucosa 6-fosfato, ¿sí? La fructosa está entrando como fructosa 6-fosfato. Acá teníamos el primer control. Ella se saltó el primer control, ¿cierto? Ella ya entró como glucosa 6-fosfato. El siguiente control lo va a tener en el punto 3. El punto 3, ¿qué enzima es? La fructosa, La fosfofructoquinasa. ¿Y cómo se estimulaba esa fosfofructoquinasa? ¿Quién la estimulaba? ¿Se acuerdan que les dije que se puede servir después de un brazo? Si yo tengo aumentada la fructosa 6-fosfato, ¿qué le pasa a la fosfofructoquinasa? no aumenta. Aumenta. Porque tiene más problemas. Si yo consumo grandes cantidades de fructosa, entonces mi enzima fosfofructoquinasa trabaja más, porque la regula positivamente. Entonces, claro, porque tengo toda la fructosa que estoy consumiendo se está yendo de frente a estimular a mi fosfofructoquinasa. Y eso, en vez de ayudarme a bajar de peso, me va a ayudar a subir de peso. Entonces, el consumir altas concentraciones de fructosa es contraproducente. Si la persona está queriendo hacer dieta y comienza a decir, sí, yo estoy consumiendo solo jugo de naranja para poder adelgazar, está haciendo justamente lo contrario.
Porque el jugo de naranja lo que te está dando es alta concentración de fructosa. Si todavía, obvio, y hay personas todavía que al jugo de naranja le ponen azúcar. A la madre. Ahí es terrible. O lo otro es que algunos buscando comer natural o comer lo más saludable, comienzan a comer miel de abejas. ¿Será que la miel de abejas tiene más o menos calorías que el azúcar o no tiene calorías? ¿Será recomendado la miel para personas que quieren bajar de peso? La miel. La miel tiene la misma cantidad de azúcar, o sea, tienes una alta concentración de calorías, aún siendo miel. ¿Ok? Bueno, entonces la fructosa entra por GLUT5, que es independiente de insulina, y la galactosa entra por GLUT2, y por una isomerasa se convierte en glucosa, glucosa 1-fosfato, que puede ir después para glucógeno, o puede después ir para glucosa. Habíamos hablado de la lactosa, de la intolerancia a la lactosa la semana pasada. Lactasa. La lactasa. Sí, esa es la intolerancia a la lactosa. ¿Está? Integremos lo primero. ¿Es lo que hagamos? Le voy a dar un tiempo y me voy a dar un tiempo de... ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué hora es? 8:33. ¿Cuánto tiempo le descanso le doy? 10 minutos. No, pero es que algo se tiene que temprano. 5. Ya 5, está bien. 2 minutos. No. Está bien. 7 minutos para redondear. Sí, sí,